Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos todos. Hoy es jueves y estamos aquí en una nueva emisión de México Inteligente, saboreando Yucatán. Y hoy es un día muy especial. ¿Por qué? Porque hoy tenemos a una invitada súper especial con nosotros y vamos a tener un tema súper tradicional también, o sea, ya van dos supers, así que quiere decir que todo va a estar fantástico y vamos a disfrutar toda la sesión de hoy. Antes de presentarla, quiero darle las gracias a todos nuestros acompañantes de siempre. Como siempre, Miguel Fernández Monte. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Qué tal, David? ¿Cómo te va? Muy bien, muy ¿Cómo bien. te agarró el temblor? No, digo, ¿cómo te agarró el calor? Pues todo, ya está muy agradable, Muy ya no rico, hay ¿verdad? tanto calor. Riquísimo. Ya entramos al Octubre otoño, siempre ¿verdad? se ha caracterizado por esos climas Sí, tan sabrosos, ¿verdad? Así es. Aquí la doctora nos confirma que es clima sabroso y todos lo sabemos. Ya huele a pip, en fin, ya mero. ¿verdad? Huele a milpollo, huele a Pollo. a janalpichán, pan de muerto, pan de muerto, a kilos y kilos encima. Lo que ya bajamos, ahí se van a ir. Ahí todos. va, y después Navidad, Ahí van a estar. Maratón Guadalupe Reyes Ajá. y demás. Ok, estamos bien en sonido, estamos bien. Por favor, les vamos a agradecer que si tenemos algún problema de sonido, de cámaras, de luces, nos hagan el favor y nos comenten. Bienvenidos, Cintia Buenfil, nuestro staff de oro. Cintia, ¿cómo estás? Hola a todos, buenas noches. No, siempre Cintia, muy se expanden las pláticas, ¿verdad? Siempre. No estás muy Hola, ¿cómo poquito. estás? Buenas noches y nos vemos. ¿Estoy muy para acá? ¿Me arrimo un poquito? Velo en el... Me arrimo un poquito, ¿así? ¿Ahora sí? Ya, bueno, me dijeron que estaba bien, vamos a ver, ¿ya? Ahora sí, muy bien. Ok, la semana pasada, y antes de presentar a nuestra invitadaza especial, estamos de manteles largos, Miguel, hoy, Es correcto. con la doctora aquí presente, Además, es saboreando nuestra madrina. saboreando su café y saboreando Yucatán. Yucatán. Entonces, y además es nuestra madrina de nuestra madrina, sí, de invitados. de no, invitado, es nuestro primer invitado, apa invitado. Así es. Vete, que De estamos lujo. así. Manteles largos. Imagínate, pues, te das cuenta que iba a estar algún premio Nobel también. Ándale, así es. Ojalá, ¿verdad? Claro. Bueno, muy bien. Entonces, ojalá. Tenemos. La semana pasada hablamos de aquellos negocios entrañables que fueron desapareciendo en Yucatán poco a poco y que todavía los que somos de la generación X recordamos con mucho cariño por sus productos. Y hablamos de un tema en especial que era el soldado de chocolate. Correcto. De la empresa Pino. ¿Te acuerdas? Sidra Pino, sí. Sidra Pino, que era una cosa súper tradicional. Llegaba turismo para ver, para comer sus panuchos de hecho, con yo su sé sidra Pino. de gente que vivía afuera, que tenía familiares, luego bueno, se regresaban, se llevaban sus cajas de soldado de chocolate o de sidra, la sidra negra. Y también habíamos lamentado su desaparición por cuestiones de pleitos familiares y quién sabe cuántas cosas más. Huelgas y de acuerdo a toda la historia. Y desaparece este gran producto yucateco que nos representaba de una gran forma. Sin embargo, han salido clones, han salido imitaciones y yo desafié a mi esposa que me traiga un clon y me lo trajo, me cumplió. Y aquí lo tenemos. Y vamos a pedir a la doctora que también lo presuma. Aquí tenemos al bochito de chocolate. Entonces, ¿qué te parece? Aquí está. No lo promoven, no nos paga nada. Bochito de chocolate, ven a pensar que nos paga nada. Aquí está. Vamos a probarlo. Vamos a ver visto bueno, a ver qué tal. Miguel, nosotros lo conocemos. La doctora no lo conoce, pero ahorita que la presente nos va a opinar. Pues. Está bueno, pero. Sí, un poco menos dulce, concentrado que el soldado de chocolate. Hay un saborcito, no me acuerdo si era de la malta o de vainilla. Pero sí, fíjate que le sentí el sabor muy parecido, con una vainilla. Muy parecido, pero bueno, ahí está. Ok, muchas gracias a Mariana por traernos al reto de bochito de chocolate. Te prometo que lo vamos a tomar y no vamos a opinar porque está muy bueno, nos vamos a tomar. No es el soldado de chocolate y ahí está. Vamos a dar entrada, vamos a pedirle a Miguel que nos presente a la doctora claro que sí. Marcela y nos con diga todo gusto.
todo acerca de ella, o casi, porque nos llevaríamos todo el programa hablando de todos los métodos que tiene. Así que vamos a... No, aquí pues vaya. Marcela González Calderón es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana, maestría y doctorado en Historia por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS, Unidad Peninsular. En el 2010 hizo su tesis de maestría titulada El Yucatán de Zavala, sus primeros años. Recibió el premio a la mejor tesis de maestría en el certamen internacional de Historia, Independencia y Revolución, Gestas de Identidad Nacional, organizado por el Gobierno del Estado de México. En el 2015 obtuvo el premio Casa Chata, que otorga el CIESAS, que es el instituto donde estudió, por la mejor tesis de doctorado. Entre sus publicaciones destaca el libro Yucatán de Zavala, sus primeros años, editado por el Gobierno del Estado de México, 2012. Además, escribió los artículos El Ayuntamiento de Mérida en tiempos de Lorenzo de Zavala, 1812-1814, en el libro Ayuntamientos y Sociedad en el Tránsito de la Época Colonial al siglo XIX, Reinos de Nueva España y Guatemala, coordinado por Laura Machuca y editado por el CIESAS en el 2014. Igual la imprenta José Dolores Espinosa e Hijos, imprenta, librería o miscelánea, un poco de todo. En el libro del Pérgamo a la nube, nuevos acercamientos, perspectivas a las edades del libro, editorial Lauret Godinas, María Ganore Gravier e Isabel Galina Russell, UNAM 2017. Actualmente se encuentra en el proceso de publicación por parte de Ciencias su libro La imprenta en la península de Yucatán en el siglo XIX. Fíjate nomás, doctora Marcela González Calderón, vamos a pedirle que se acerque al micrófono y nos salude. Doctora, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, muy bien, muy contenta de estar aquí con todos ustedes, muy agradecida de poder ser la madrina. No sabía, pero ahora que lo sé, pues todavía más contenta. Pues ahí está con nosotros. Entonces, pues ahí tienen, ya escucharon el currículum de la doctora Marcela y por supuesto que para saborear Yucatán con una persona que se conoce todo esto de Yucatán, pues es fantástico, Miguel. Claro. ¿No crees? Entonces, ¿qué empezamos, Miguel? ¿Con qué empezamos? ¿Qué te parece si nos vamos directo al tema? Vamos al tema. Pues vamos a hablar el día de hoy, pues de un producto, que yo creo que tiene una particularidad, ¿no? O sea, es un producto extranjero, completamente europeo, pero que ha tenido un arraigo en Yucatán que casi es adoptado por el Estado y se consume ampliamente. La doctora Marcela realizó un estudio sobre el queso Ebola, que al final de cuentas ese es el producto que vamos a hablar, básicamente del guiso del queso relleno, ¿es correcto, doctora? Correcto. Y pues vaya, en base a eso vamos a desarrollar el programa de hoy. Podemos preguntarle a la doctora cómo nace este proyecto de su libro, el trabajo que realizó, el libro que realizó, se llama El queso relleno se hace con queso Ebola holandés. ¿Cómo nace este proyecto, doctora? Bueno, mira, en el 2019 la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo del Ayuntamiento de Mérida estaba muy interesada en fortalecer lazos con los Países Bajos. ¿Con los Países Bajos? Especialmente sí, acercas en Holanda, el micro por la doctora para que lo escuchen, doctor. Pensando en Holanda especialmente. Ajá. Entonces se lanzaron a hacer una muestra gastronómica allá, justamente para presentar el queso relleno, porque tiene queso de bola, que es el producto pues fundamental, como decías, Eso lo hicieron en los viene de Países Holanda. Bajos. Exactamente. Okay. A mí me contactaron para hacer una investigación de corte histórico, donde querían que yo investigara la llegada del queso de bola a la península de Yucatán y también los primeros libros o manuales donde aparece ya el guiso o el platillo del queso relleno. Yo me puse a revisar varios archivos, revisé varios documentos en el Archivo General del Estado de Yucatán, en el AGEI. También revisé varios libros de cocina, los libros de cocina del siglo XIX y del siglo XX.
También revisé numerosas publicaciones, es decir, periódicos, revistas, calendarios, el directorio de comercio, tanto de Campeche como de Mérida. Todos, o la mayoría de ellos, por fortuna, están aquí ubicados en la Biblioteca Yucatanense, que está en el centro. También aquí en la Biblioteca Yucatanense, que está aquí en el centro, ¿está? Está en el centro. Está muy bien las instalaciones y ahí tienen muchísima información, muchos periódicos, muchas revistas, calendarios del siglo XIX en adelante. Básicamente casi todo proviene de ahí. De hecho, las imágenes que yo trabajé para el proyecto, casi todas, si no es que todas, son de ahí. También pues hice una investigación en las bibliotecas locales de aquí, me dediqué a investigar artículos especializados, libros, también revisé algunas tesis, que sí las hay. No paré en eso, también hice entrevistas orales que son muy ricas porque te dan datos que no tenemos en los documentos, que son de viva voz y que se van transmitiendo de familia en familia. Y en este caso, pues el queso relleno tiene una gran tradición aquí y una gran querencia, y pues era importante conocer esas historias. No solamente hice entrevistas a los especialistas, también hice entrevistas a las personas. De hecho, a tu mami, ¿no? Claro. A doña Olga, sí, que me la saludas mucho. Con también pude investigarla. Debe estar viendo también. Entrevistarla, le mando muchos saludos. Y pues son de las personas más ricas que pude entrevistar, porque son gente que consume y cocina el queso relleno en sus casas, ¿no? No es que se vea en las recetas de cocina, es que todavía lo están haciendo en las casas, y eso para mí fue muy rico, muy enriquecedor para el proyecto. Ya hablando propiamente de lo que es la importación de lo que fue el queso, bueno, pues hay que anotar que el queso básicamente se conseguía a través de los puertos, específicamente de Campeche, pero también de Cizal. Cizal es un puerto muy antiguo, que como deben de saber, para 1807 se le considera un puerto menor. Quedaba muy bien, mucho más cerca para los meridanos que el puerto de Campeche, entonces era mucho más fácil transportar los productos que se importaban de Cizal a Mérida que de Campeche a Mérida. Otro puerto que después se habilitó, como en 1875, fue el puerto de Progreso. También por ahí entraron los quesos. De hecho, la aduana de Cizal se trasladó al puerto de Progreso. Progreso es como de 1875. En ese año se le dio la calidad de villa, y creo que unos años después, no me acuerdo. Ciudad. Como calidad de ciudad. Es un puerto ¿Siempre tuvo paso libre el queso de bola, doctora? Pues no, efectivamente, es un problema porque, como ustedes mencionaron, creo que mencionaron en otro programa sobre los piratas, hablaban de la piratería. Sí, la piratería, bueno, ¿cómo no? Pues piratería y sobre todo el contrabando. El contrabando. Al ser Yucatán una península, podían, exacto. Que de hecho las vigías precisamente era uno de los objetivos, era tratar de evitar el contrabando. Pero Pero era el queso de bola considerado contrabando. Sí, bueno, también, es que todo. Era muy los piratas, ¿qué hacían? Abordaban un buque y no siempre buscaban tesoros ni piedras, era también la mercancía, y esa mercancía luego los vendían en los puertos yucatecos como contrabando, las casas de comercio. Por ahí leí que a veces hasta eran dos tercios de los productos era contrabando lo que se vendía en las casas de comercio de Mérida y Campeche. Entonces, por lo que entiendo que dice el doctor, empezaron entrando en Campeche, a Cizal y terminaron en Progreso. O empezaron también los principales de la península. Eran los puertos principales. Sí, perfecto. Pero pues como habíamos mencionado, justamente que mencionas el contrabando, realmente para evitar eso, la corona española en su momento lo que hizo fue pues habilitar barcos para que funcionaran como escoltas a los navíos, para evitar ese tipo de piratería, y también una de las acciones que también hizo fue reducir los viajes. Eso, junto con las guerras que constantemente estaba inmiscuido la corona con los ingleses, con los franceses y con todos, pues de repente dejaban de llegar los productos. Y entonces es donde entraba fuertemente o más fuertemente el contrabando, porque finalmente había una carestía de productos y de todas maneras la demanda estaba ahí y tenía que ser subsanada. Es ahí entonces cuando incluso los comerciantes se aprovechan de esta situación y pedían
pues hacían arreglos con la corona para lograr tener concesiones, ¿no? Para que pasaran, digamos, los dejaran seguir comerciando, ¿no? Y sobre todo, pues este problema de la carestía obligó a que se abrieran otros puertos para comerciar, ya no solamente con España, ya no era una cosa de un lado al otro, sino que se abrieron los puertos y se pudo comerciar con otras partes. Eso, pues obviamente, pues generó mucho más movimiento comercial, y pues una bonanza para los comerciantes. ¿Hay información, doctora, de que el queso de bola haya sido como es actualmente, una bola? ¿O venía sí. De otra forma? ¿O bueno, con otra fórmula? ¿O cómo? No, en las imágenes que yo he encontrado, en la Fototeca Guerra encontré algunas imágenes y lo manejan así como bolita, como redonda, ya desde no la roja que hay, ¿no? En el libro que tuve gusto de leer, mencionan en los ¿cómo se llama? Bitácoras, o ¿cómo se llaman? Los embarques, te llaman queso calavera, queso bola. Exactamente. Tiempos muy, o sea, casi que prácticamente desde la colonia, ¿no? ¿Es correcto? Sí, así es. Entonces, daban varios nombres y los va uno a ir encontrando en los registros. Y es una cosa también interesante lo que decías de las costas. Finalmente la península, pues todo es costa. Entonces era imposible, como bien decías, controlar tantos litoral y evitar que hubiera contrabando. O sea, correcto. Lo había y no había de otra. El otro problema que tenían los comerciantes es que los aranceles o los impuestos para las importaciones pues subían y bajaban y eran muy altos. Entonces eso pues nuevamente volvía a fomentar el contrabando. O la compra de mercancías de forma ilícita, ¿no? De hecho, en las entrevistas que yo hice siempre mencionan a Belice como una de las zonas de contrabando. De hecho, sí, y de época reciente nosotros nos tocaba, ¿cómo les decíamos a lo que sí, cierto. Fayuca? Y el chetumalito, decía. El chetumalito y Fayuca, y estaba entre las cosas que comprabas allá. Además de electrónicos, habían laterías con los tulín. Que todavía recientemente se iban a las Belice, mantequillas, ¿no? Y el queso de bola, yo creo que era el producto estrella. Ahora, en las investigaciones que se realizaron, no, el queso de bola lo tenía acceso, se volvió un guiso yucateco, el queso relleno, pero era al alcance de toda la gente. No, a mí las entrevistas que yo hice me mencionaban que era un guiso caro por los ingredientes. Como vamos a ver más adelante, eran ingredientes que venían de fuera. Pero yo lo que pienso es que era, y eso es a título personal, es que era un guiso que se hacía como de fin de año, como para forma festiva. Porque en los periódicos yo encuentro muchos anuncios del siglo XIX y del siglo XX, anuncios que vienen grandes, con así letras grandes y muy llamativos, y abundan más en diciembre. Diciembre. O sea, cuando revisaba los periódicos de enero, febrero y casi no había nada, marzo, abril, pero cuando empezaba a llegar los últimos meses de diciembre empezaban a bombardear estas casas de comercio, a sacar anuncios en los periódicos, a subirlos con desplegados grandes, con letras llamativas, con todos los productos que tenían. Y no solamente el queso de bola, aparecen muchos otros quesos, el queso patagras, el fondue, las mantequillas, o sea, aparecen los jamones, vinos, los cereces, los vinos. Fíjate qué interesante, lo que hoy es un guiso de muchas veces al año, nos comenta la doctora Marcela que era un guiso como de celebración. Inclusive hasta de fondas, tú te vas fondas de ahorita sí, ahorita, de hecho hay un día de las manos. Obviamente, ¿verdad? Sí. ¿Qué día es el día del varían? Realmente el queso de bola no lo ubico como un día de, ya ves que cada día como el frijol con puerco es del lunes. Ajá. Me acuerdo que el frijol de lunes y el puchero de domingo. Pues ahí, si alguien sabe cuándo es el día del queso relleno normal en las cocinas gastronómicas. Tenemos comentarios, Cintia. Vamos a escuchar los comentarios. Sí, tenemos varios comentarios. Veo a R, saludos a Marcela. Carlos Osorio, emocionada con el programa de hoy, como siempre, pero hoy en especial. Carlos no quiere tomar el micrófono tampoco. Carla.
Está tras bambalinas ahí, nomás comentando. Ahí, ¿qué más? La doctora Mariana Domínguez, buenas noches a todos y muchas felicidades y esperando con ansias este interesantísimo programa. Gracias, gracias. Ahí está. Rolando Recalde, buenas noches para todo el staff y felicidades al programa. Gracias, Rolo. El doctor Enrique Castellanos, buenas noches, un saludo. Gracias, doctor, como siempre con nosotros. Jorge Buenfil, buenas noches, algo tarde pero ya escuchándolo, saludos a todos. Ahí estamos, no se perdió mucho, ahí estamos. Se perdieron nada más de tomarse su pochito de chocolate. Caray. Ok, Ya le dije la muy bien. Entonces, dato interesante, el queso relleno era un guiso que se de acostumbraba fiesta, de no fiesta. accesible para todos. Parece no accesible por Parece los no precios accesible a de los todos, no era productos. un precio. Sí, porque tú ves que, por ejemplo, los guisos regionales, que el relleno negro, que esto se hace mucho en los pueblos, En fiestas son guisos de fiesta. pero no recuerdo No, ver tanto el queso relleno en los pueblos. No. No, es posible. Hay, ¿Sí? hay sus variantes, Sí, ya sí, al final sí. No. del programa comentaremos, pero pero era ¿cómo se llama? Yo creo que no era, porque era un producto importado, o sea, no creo que sea, no era barato, es ¿Sigue correcto. siendo importado? No era Sí, barato. claro. Pero no, yo no sé si en otros lugares también se comía. Realmente lo ignoro, no revisé otros periódicos de otros lugares y sería muy interesante ver que a lo mejor también había estos anuncios. Incluso yo llegué a encontrar un anuncio de una persona, creo que seguramente una mujer, que se dedicaba a hacer el queso relleno y lo vendía. Y se sacaba Por su encargo, anuncio, ¿no? ajá, por encargo, sacaba su anuncio en el Como ahorita que periódico. viven los pibes, hay Exactamente. gente que se dedica a hacer sobre encargo. Entonces los eso cubículos. podría ser, a lo mejor no lo hacían en casa, Ujú. pero sí lo consumían finalmente, ¿no? Esa es otra opción, ¿no? Sí, En perdón. cuanto, no, tú. Ya se me berró. Continúa, doctor. Continúa, adelante. Bueno, ya hablando específicamente más a detalle sobre esto del queso de bola, el queso de calavera, yo revisé como 25 periódicos, también algunos calendarios, tanto de Campeche como de Mérida, de los años que van desde 1813 hasta 1873, y ya desde esas épocas ya encontraba yo el queso, ya estaba ahí disponible para el público. En los registros de la prensa, se anotaban como queso, o aparecía a veces como queso calavera, o aparecía a veces como queso de Holanda. En 1841, en el Boletín Comercial de Mérida, aparece como queso de calavera o queso de Holanda. En un listado de precios de productos extranjeros, también lo encuentro así. Y en una entrevista que hice al cronista de la ciudad, a Gonzalo Navarrete, me comentaba que para los yucatecos, y estoy citando, el queso de calavera es el queso de bola holandés. Una vez escarbado, le llaman calavera de queso. Sí, cierto. Yo no sé Correcto, si sí. ustedes han oído Sí, calavera de queso. Sí, bueno, ya después de escarbarlo, ya le llamamos calavera. Ya está lista la calavera, hay que hacer el queso relleno. Que es la forma tradicional de cocinarlo, De ¿no? cocinarlo, Porque sí. hay gente que le corta en rebanadas y le pone carne y ya lo hace pasar. Es que yo creo que ya por cuestiones prácticas, por ejemplo, los que venden las fondas, te venden con el pedacito o lo rayan y hacen el picadillo, lo revuelven con el guiso. Queda buenísimo, de hecho en mi casa ya lo hacemos así porque es más práctico hacerlo, pero pues los puristas te van a decir no tiene que ser, y a ver el que te dice que no, que tiene que ser al baño María y otros Exacto. que horneado, hay sus variaciones. Hay sus variaciones. Pero la receta del queso relleno en la historia es como la conocemos hoy, que escarbaban el queso relleno. Sí. Sí, Sí. sí. En todos, riquísimo. inevitablemente. ¿Te En comiste todos. el queso antes de...? Sí, claro, relleno? y es parte también de lo que vamos a desarrollar, cómo se consumía Así es. antes de hacer el queso relleno. ¿Ya? Correcto, adelante. Ok, doctora, Adelante. entonces, Bueno, el nombre ya como queso de bola, que es como normalmente todos lo llamamos, ¿no? Queso de bola, Correcto. apareció ya como tal en 1873. Una sociedad que se llamaba Castellanos y Domínguez habían recibido de Londres 50 cajas de queso de bola, 50 cajas. En la mayoría de las veces que yo encontré los registros dice
Pocas veces dice quintales, más bien siempre, a veces dice bultos de queso. 2 bultos de queso, 3 bultos de queso, pero la mayoría de las veces dice caja. 10 cajitas de queso, 3 cajas de queso, 4 cajas de queso. Yo supongo que es porque venían en una caja. Por eso es que abunda más ese nombre. Lo encuentro muchísimo. Rara vez encuentro bultos y casi nada encuentro quintales. A mí me parece que en cuanto a la forma como se presentaba, es posible que viniera en una cajita. A lo mejor alguien del público sí se acuerda, porque las fotos que encontré de la Fototeca Guerra de una abarrotería aparece como una especie de cajitas. Entonces, y viendo esto, que lo mencionan como, lo registran como caja, pues me llama la atención, ¿no? Pero realmente no lo sé. Conforme a los datos que encontré en estos periódicos, como les mencionaba, podían venir en goletas, en vapores, en bergantines, en pailebotes, pero venían mayoritariamente de La Habana, luego venían de Nueva Orleans y luego de Nueva York. O sea, ¿hacían una escala primero en La Habana? ¿O cómo? No, de esos 3 lugares es de donde provienen más, de donde los registros aparecen. Muchos registros aparecen la procedencia y dice La Habana. A veces viene La Habana, Nueva York, La Habana. Pero casi siempre era La Habana. Pero la producción era europea. Sí. O sea, lo que pasa con La Habana cargamento, ¿o cómo? es que La Habana era un centro de reexportación. La ubicación geográfica que tiene La Habana y su historia política hace que La Habana fuera el centro por excelencia para reexportar productos. Ahí se reexportaban productos europeos, como es el caso, o productos de Estados Unidos. A nosotros nos llegaba directamente a veces, por eso lo estoy viendo en Nueva Orleans y lo estamos viendo en Nueva York, pero mayoritariamente llegaban por La Habana. De hecho, un pequeño paréntesis, y lo mencionas en tu libro, la gastronomía yucateca tiene más similitud con el Caribe que con el resto de México, por eso es tan peculiar la gastronomía yucateca, y llama la atención inclusive al resto del país, porque no es la forma de condimentar y de preparar los guisos, no es, por ejemplo, como el resto del país, que por ejemplo utiliza mucho, por ejemplo, los chiles para sazonar. Aquí nos basamos mucho, además del ajo, la cebolla, y la pimienta y demás, el achiote y otras especias. Bueno, ya ves que el chile es el chile habanero, o sea, de La Habana. Sí. O sea, y esa influencia, pues no solamente la tuvimos en lo gastronómico, prácticamente hemos recibido la influencia de todo. Exactamente. Y es lo que nos hace muy diferentes al resto del país. Y ese programa que he preparado también de la gastronomía yucateca, ya igual me gustaría estamos empezando con el queso relleno. Queso relleno. Ya lo estoy pensando con es un lío. ¿Tenemos algunos comentarios, Cintia? Sí, tenemos unos comentarios. Carlos nos dice que todavía es guiso especial como de fin de semana, en donde compramos lo venden los sábados. Sábados, sí, fíjate que sí es cierto, dice Carla, es sábado. Yo hasta donde sé, en muchos lados, los sábados, es sábado de queso relleno. En muchos lados, ¿ok? Interesante. Sí. Que el queso relleno, además, en la actualidad toma valor cuando detectas que es el real queso de bola holandesa el que trae. Y ese es otro detalle. Porque si te chutas algunos quesos rellenos, pues son totalmente... No solo eso. Actualmente tiene que ser la marca, bueno, necesariamente tenemos que decir la marca, el Gallo Azul. Porque en tu obra veo que habían otras variedades de marcas anteriormente. Pero los encontré ya muy avanzados, y eso me llama mucho la atención. A lo mejor alguien del público sí conoce, le llamaban, otras marcas era Ferreoni, ¿cómo era? A ver. ¿El queso Dam es el mismo que el Gallo Azul? Es el tipo de queso. Torre Martini. ¿Español o qué? No son holandeses. Queso de bola vaquita. Vaquita. Así es como lo encontré en unos anuncios de unos almacenes de 1920 y otro de 1950. Queso de bola vaquita, queso de bola Torre Martini. ¿Existirá? Yo no los he vuelto. Mira, yo, el que dices. A razón del negocio que tuvo mi mamá, eran 2 marcas que yo las que he visto. El Gallo Azul, que prácticamente es tradicional, casi
no creo que haya yucateco que se respete, que no haga su queso relleno con el gallo azul, y uno que se llama Corona, que se lo consigues en Sam's los venden, que es más cremoso, no es tan fuerte el sabor, y a veces eso también para la repostería, para los pasteles, pues le da pues a la gente que de repente les hace así el sabor fuerte del queso de bola, lo sienten más agradable, combinan más con un pastel, con un postre. Eso que dices de lo salado es especial para acá. Ahora que decías que Yucatán, digamos, es el que concentra... La combinación de dulce con salado, ¿verdad? Sí, pero que decías que Yucatán concentra casi todo lo que viene de allá lo traen para acá, para Yucatán, y claro, lo reparten al interior de la República también, pero la mayoría se queda aquí. Es un queso que hacen allá especial, me platicaron los del ayuntamiento, lo hacen más salado, porque es del gusto yucateco. Okay. Entonces, ese gusto, eso que dices tú que combinan los salados. O sea, en los Países Bajos hacen el queso más salado para consumo yucateco. De hecho, Fíjate, mi mamá me Así de comentaba. especiales para nosotros. Así de los recuerdos de infancia. Había uno que inclusive que era gallo negro, que era todavía más salado. Gallo negro. No sé, la verdad, mi mamá me comentaba de eso. Yo no sé si más o menos me acuerdo, pero pues no he encontrado ningún. Bueno, pues ahí está. Si alguien del público sabe dónde se consigue o qué tipo de otros de queso de bola hay aparte del gallo azul, para que no lo compren nada, porque el gallo azul es el gallo azul. Ahí está, Cintia. Carlos dice que ya salieron los clones, hay videos tutoriales para identificar a las imitaciones. Hay videos tutoriales para... Sí, ya los chinos, ya ese gallo azul lo hacen pirata. Qué horror. De hecho hay un video por allá de una señora que se llama Sácil, la tía Sácil Abrán, que es youtuber y da clases de cocina, que tiene un tutorial para reconocer cuál es el pirata y cuál es el original. Imagínate. Habrá que checar. Caray. Sí. Ya no se puede confiar en Eso, eso. eso no pasa. ¿De alguien más lo tenemos? Tete Jenny nos dice, ahora que hay tantas cocinas económicas, por lo general lo hacen los sábados. Saludos a la doctora Marcela. Ahí está, Gracias, Tete Jenny. gracias. Pues sí, lo que dice Tete Jenny es cierto, porque el sábado lo están confirmando. El sábado es el día que más lo encuentras. Hay lugares en ciertos restaurantes que lo tienen como comida de menú. Ajá, a la ¿no? carta, sí. Pero no sé qué tanto podrás hacer una comida de menú cuando lleva un proceso bastante complicado, o sea, de bastante tiempo. Que ustedes lo hacen como dices tú, Exacto. hacen el picadillo con Exacto. su col, con su salsa, la rebanada de queso y lo presentan así, además tipos de gourmet más. Yo sabía que me platicaron que en los restaurantes de ahora, pero pues no me consta, lo que hacen es como que aguadan el queso de bola y lo hacen con forma de lec, lo mantienen así, y cuando alguien lo solicita ya nomás lo cortan y lo rellenan, como dices tú. Pero ya no es que lo hagan en su momento, sino que ya tienen como el queso siempre como ablandado, Claro. listo para si llega un comensal y lo quiere, y entonces ya nomás le dan la forma y le introducen el relleno mismo y las salsas y ya lo sirven. Bueno, pues no sé ustedes, pero el queso de bola, el queso relleno original, tiene su encanto cuando cortas esa parte durita del queso, ¿no? Claro, sí. Y te la comes así como, hasta como que la dejas al final para que ¿verdad? ¿Alguien más? Sí. Raquel Palomo, saludos a todo el panel. Raquel, muchas gracias por estar con nosotros. Boa R, tan rico, ya se me está antojando de tanto que están diciendo. Y también nos comenta Gracias, ¿no? Y todavía queso no de le bola voy a con nate de guayaba. No, sí. Oye, ¿quién ¿Qué es? dicen? Aquí se tiene puesto en Facebook como BOAR. No sé qué. BOAR. Oye, lo que dice BOAR, ¿Qué dicen? No lo escuché. que el queso de bola con el ate Ajá. Rico. está riquísimo. Claro que sí. Porque es lo que Es cierto. hablábamos Eso, mira. la combinación de sabores. Es la pasta de guayaba, La que pasta es de un guayaba. dulce que nosotros heredamos de Cuba, por eso las influencias. Que en Y en México Cuba le es el llaman ate. al El ate, o el ate, pan o- con timba, que es Ate. la galleta esa habanera, como tipo de soda,
la pasta de guayaba o el latte de guayaba y encima una rebanada de queso. No necesariamente tiene que ser con queso de bola, pero el yucateco no prefiere queso de bola. Queso de bola, claro. Sí. Qué Es rico. correcto. ¿Qué más tenemos? Tete Jenny nos manda saludos también al licenciado Miguel y a su compañero. Muchas Ahí está, gracias. muchas gracias, Jenny. Sí. Entonces, doctora, viene el queso de bola desde allá, viene desde Campeche, pasa, el origen es Cuba. Sí, sal. Viene Bueno, El paso. bueno, es un paso. También, es un paso, sí, claro. también llegaron al puerto de Progreso. Bueno, a Campeche llegó una, no me acuerdo si era, bueno, una embarcación, no me acuerdo si era un pailebot o un bergantín, pero llegó de Marsella en 1852, si no me acuerdo, sí, y traía 40 cajas de queso de bola. También traían de Hamburgo, de Alemania, de Londres y de Liverpool, y esos son de los años de 1873. Y llegaban 2 veces al año. Había veces que llegaba, por ejemplo, el de Hamburgo, traía 30 cajas, en 1872 trajo 30 cajas de queso de bola y en el 1873 otras 30 cajas. Igual de Liverpool trajo, eran 30 cajas también de queso en un año y en el mismo año, digamos, como en el segundo semestre, volvía a traer la misma cantidad de queso. O sea, pero sí, en su mayoría, los principales puertos de era Europa, La ¿verdad? Habana, era Nueva Orleans y, exacto, eran los principales puertos. Ahora, se sabe que en la producción del queso de bola era una... Porque Gallo Azul me imagino que es una empresa. Es una marca. Es una cooperativa. Es un grupo de empresas, ¿verdad? Es una cooperativa con varios rancheros que tienen Sí. unos altos estándares de calidad que se dedican La cooperativa es un a tipo de asociación. Sí, claro. Es una asociación que, De bueno, por lo menos productores, claro. en México es una asociación donde no es que haya como sea un capitalista, un número de acciones, sino que todos son como que iguales. Sí, es una sociedad. Y aportan con su Es una trabajo. sociedad de producción. Exactamente. Es una sociedad de producción. Ok, doctor, ¿qué más tenemos ahí? Bueno, ya hablando específicamente de los libros de cocina, que son la otra parte de la investigación. Por un lado estaban los periódicos. Todos los productos, los ingredientes que trae el queso de bola, todos eran de importación, ¿verdad? La mayoría eran de quitando importación. la carne, ¿no? Pero Sí, la mayoría, pues las pasas, las aceitunas, las Las alcaparras, el ajo, incluso la ajo, cebolla, la harina. de todo eso había registro también de Sí, esos embarques, ¿no? en las entradas aparecen un listado, viene las cantidades, viene la procedencia, como sabemos, viene a quién se lo están, quién es lo que ¿Quién lo es el están, importador? quién es el importador. Ujú. Por cierto, la mayoría eran de origen catalán, eran español, estos sí. Clausel, estos Casteló, Ferrer, estos apellidos que eran grandes comerciantes que se dedican a la importación, no solamente del queso, pero digamos que el queso aparece mucho, siempre, constantemente, sobre todo queso y demás productos, pero siempre aparece el queso. Y eso es muy interesante, ¿no? Claro. Y bueno, ya hablando de los libros de cocina, que era lo que comentábamos, bueno, hay muchos manuales de cocina y hay que decir que Yucatán tiene uno de los primeros que salieron en la época independiente. El primero que salió creo que fue de Michoacán y de Puebla, y bueno, obviamente la Ciudad de México es de 1831, y el que nosotros tenemos es de 1832. Un año después. Se llamaba El Prontuario de Cocina para un Diario Regular y fue escrito por María Ignacia Aguirre. La palabra prontuario se define como es un resumen en que se hacen anotaciones ligeras de cosas que se quieren tener como a la mano, ¿no? Eso es lo que significa prontuario. El libro de María Ignacia se editó por lo menos en 3 ocasiones, en 1832, como mencioné, en 1896 y en 1981. Pero me pareció ver por ahí que a mediados del siglo también había otro como de 1850, pero no puedo asegurarlo porque no lo tenemos físicamente, solo podemos estar seguros de aquello que vemos, ¿no? Ahora sí que consta, ¿no? O sea, hay referencia, pero no sé. Hay referencia, pero no sabemos. En la primera edición, la de 1832, hablaban sobre el procedimiento para hacer las recetas.
Básicamente estaban hablando de recetas de sopas, de pucheros, de guisos y de postres. Las recetas pues eran muy básicas, no venían ni las cantidades ni la relación de los ingredientes, así eran antes al principio. De hecho, en las recetas, en este primer libro, lo que se aprecia es la comida criolla, la que está basada mucho en las menudencias, ¿no? En los sesos, la lengua, las pezuñas de cerdo. Poco a poco eso va a ir desapareciendo de los recetarios de cocina. Los primeros libros de cocina, de hecho, mezclaban la medicina con los alimentos. De hecho, el prontuario es un ejemplo de ellos y en varias de sus recetas aparece, por ejemplo, el puchero de enfermo, la gallina de enfermo, los pollos fritos para enfermo. Ya posteriormente se van como especializando y ya dejan de aparecer estas cosas. Para la segunda edición, es la de 1896, ya se anuncia como corregido y aumentado. Esto es que de 32 páginas pasa a 80. Casi el triple. Sí. Aparecen ahora las ensaladas y los arroces. Y esta edición es interesante porque aparece una sección que le llaman Cocina a la Yucateca. Ahí ya aparece el pavo relleno de especie, los papazules, el mocvipollo, entre otros platillos. Ya se habla de los recados, estas especies, ¿no? Esas preparaciones para las salsas. Y se habla ya del ingrediente fundamental del queso relleno, que bueno, aquí me van a disculpar, pero yo le llamo col, pero... Col, claro. ¿Sí es correcto? Sí es correcto, Sí, col, porque como claro. no se maya, pues yo lo menciono así. Es correcto. Pero por supuesto, si no te hubiéramos corregido de forma isofacta, ¿no? Col. Perfecto. Bueno, no, la verdad es que ya siendo muy en concreto, el de 1981 no lo revisé, no lo encontré, pero sería interesante ver si ya lo tenía. No lo creo, pero puedo estar equivocada, ¿no? Normalmente son como de finales del siglo XIX cuando empiezan a aparecer. El primero que conocemos que aparece es el de Hortensia Rendón. Es de 1898. Se llama Antiguo Manual de Cocina Yucateca. Ese es el primer libro de cocina donde ya encontramos la receta del queso relleno como tal. Tiene un nombre muy largo. Antiguo Manual de Cocina Yucateca. Fórmulas para condimentar los platos más usuales de la península, de Hortensia Rendón de García. Este libro fue impreso en 1898. Fíjate, 1898. Pero solamente tenemos la quinta edición físicamente. Y en la quinta edición es de 1918 y ahí ya aparece el queso relleno. Puede ser que en la de 1800 no existe la posibilidad de que las 4 anteriores ediciones ya hubiera aparecido el queso relleno. No se sabe quién inventó el guiso, ¿no? No. Fíjate que yo como anécdota más que nada, por ahí leí a una persona de esos blogs que hay y páginas de las redes sociales de Yucatán y demás. Alguien menciona que el creador del queso de bola fue un famoso fondista. ¿Queso de bola o queso relleno? Perdón, queso relleno. Fue un famoso fondista que trabajó a finales del siglo XIX, principios del XX, que se llamaba Alfredo Castillo. Tenía una fonda, un restaurante muy concurrido, que inclusive lo apodaron Musset, en relación a Alfred de Musset, que era un escritor francés, escritor dramaturgo y poeta francés, que cultivó el romanticismo de la primera mitad del siglo XIX. El doctor Usáez hace una mención por allá de un grupo de caballeros gastrónomos, todos ellos conocedores del arte de la cocina, el arte culinario, y en una anécdota menciona que en una ocasión en la fonda de Alfredo Castillo le sirvió un pavo muy bien guisado y aderezado, y los llamados eran don Pepe Millet, don Felipe Ibarra Otrol, el coronel don Manuel Vega, por cierto, mi tatarabuelo. Felipe Ibarra era uno de los importadores. Exactamente, de hecho sí lo leí en tu obra. Don Joaquín Hugh, y cuando ya les presentó eso, lo mandan a llamar para felicitarlo. Les dice, don Felipe Ibarra, eres
un artista del arte culinario, es un poeta, es el Alfredo Musset de la cocina, le dice. Y quedó tan arraigado el apodo que así hasta dice que se cambió el apellido por Musset. Ahora, de 1898, que es publicada la quinta edición. No, la quinta es de 1918. Ah, 1918. Pero el primero salió en 1898. Pero no lo tenemos. ¿Ha cambiado la fórmula del queso relleno o ha sido siempre la misma hasta a través de la historia? ¿O no tienen ese dato? Sí. Sí lo tenemos. De hecho, es parte de vamos, lo que trabaja ella. Vamos para allá, para allá. Bueno, adelante. Mientras tanto, ¿qué tenemos, Cintia? Tenemos más comentarios. Jorge Buenfil nos dice una pregunta: ¿cuál sería el queso relleno tradicional? Si hay, es de carne molida, porque creo que lo rellenan de otros guisos. Vamos Sí, para allá. ahí vamos para allá. Ah, ahí está otra. Es que está muy interesante, doctora. Eso tienes que entenderlo. Entonces estamos ávidos por saber esas cosas. Ahorita van con Jorge. ¿Qué más tenemos? Israel Sigüenza desde la Ciudad de México. Felicidades a la doctora Marcela. Me estoy saboreando mucho esta plática. Le mando un abrazo fuerte a la doctora. Qué enriquecedor que inviten a la gente tan bien preparada. Vuelvan a invitarla pronto. Saludos. Claro que sí. Israel, dijo. Israel, Muchas gracias por sintonizarnos de la Ciudad de México. La doctora es permanentemente invitada aquí a México Inteligente. Las veces que quiera venir, es doctora en historia, así que puede aportar muchísimas cosas. Así que invitación permanente. Además, y muchas cosas de Yucatán, que es lo que estamos trabajando. Sí. Ya se hizo Yucateca. Y por eso ya sabemos mucho el trabajo sobre Yucatán, ¿verdad? Eso me dedico, sí. De Lorenzo Zavala, estaría bueno también hacer un programa sobre él, una vida muy interesante. Muy interesante. Una persona que fue sanjuanistas, masón, participó en la independencia de Yucatán, en la independencia de Texas, fue el primer vicepresidente que tuvo Texas. Y tres veces presidente del gobierno del Estado de México. Sí, fíjate, no lo sabía. Eso no sabía. ¿Del gobierno del Estado de México? Sí. Pues bueno, del actual, le encantaba pasear. Sí, fue ministro en Francia, fue diputado, fue miembro de las Cortes de Cádiz, representando a Yucatán, por supuesto. Ese es un personaje. Oye, pues hay un tema ahí muy bueno para conocer este personaje, ¿no? Es una leyenda negra, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Yo creo que sí, por eso me llama mucho la atención y por eso lo estudié. Fíjate. Pues hay que ponerlo ahí en la agenda de México Inteligente, este personaje. ¿Qué más tenemos, Cintia? Forsyth nos dice buenas noches. En el DF, ¿dónde puedo encontrarlo? Saludos a la doctora Marcela. En el DF, ¿dónde se puede conseguir que el queso de bola? ¿El queso de bola? El queso de bola en cualquier súper, o sea a nivel nacional. Ahí en la Ciudad de México. ¿La Ciudad de México? ¿O se refiere al guiso? O el queso relleno. Exacto, se refiere al guiso, el queso relleno. ¿Cómo se llama? Forsyth. Oye, Forsyth, pues si mi hermana lo consume. Si quieres, déjanos tus datos y te mandamos la receta del queso relleno de Yucatán como debe de ser. Y vamos a hacer un video de cómo se debe hacer, porque venga la alegría a fastidiarnos con tus recetas todas chafas de las cosas. Pero yo trabajé con las personas de Michoacán. Fíjate que una de las cosas que se llevaban como medida acá era queso bola. Allá no lo bueno, por lo menos en Michoacán creo que no lo. No sabía que por eso lo pregunta. Lo voy a preguntar. Sí, sería cuestión de averiguar. Porque de hecho allá hay varios que es muy buenos que hacen allá, hay un queso cotija y que se hacen allá en la zona de Michoacán, claro. Muy buenos. Sí. Pero ese queso de bola, conozco, él de hecho yo le conseguía había mejor precio y demás porque los venden y cuando vengas a Yucatán, no olvides pedir queso relleno tradicional yucateco y no te vas a querer ir de aquí. ¿Qué más hay? Rolando Ricalde nos dice, buenas noches doctora Marcela, es un gusto saludarle y conocerle. Le comento que en las familias yucatecas se compraba la bola de queso por ciertas familias de recursos medios y de residencia meridana. Primero el queso se cortaba por tajos y por alguna razón desconocida se le empezó a hacer una tapa de donde se empezó a escarbar el queso de forma interna para desayunar. De hecho no es desconocida. Nos va a explicar. Ahorita nos va a explicar, tenemos una noticia, Rolando, ahorita nos va a explicar la doctora
que no es una cosa desconocida, está perfectamente conocida. Lo que dio el nombre de calavera, y se empezó a rellenar de carne molida de cerdo, con aceitunas y pasitas a las que se le empezó a agregar un col y tomate, así nace el queso relleno. Oye, pero fíjate de lo que dice Rolando y lo que dice Jorge, que Jorge Bofill nos comentó que si se hacía de otros guisos. Sí, porque, por ejemplo, en mi casa lo han hecho de mariscos. Ajá. Sí. Sí, también. Y está muy rico. Vamos para allá. Vamos para allá. Vamos allá. Ok, ¿tenemos algún otro? Seguimos. A ver, vamos a dar. Olga Cervera, antes era gallo negro, hace 35 años, después empezó a llegar gallo azul, menos maduro que el otro. Menos maduro. Menos maduro. Fíjate, que el otro. el gallo negro era Menos maduro que el otro. Era un queso más maduro. O sea, Más maduro. siempre dicen que lo tenían más tiempo almacenado, doctora. ¿Cómo maduran un queso? Pues No, eso sí no. lo tiene, hasta donde yo sé, la maduración de un queso Tenemos que viene ir para allá. del tiempo en que fermentan la leche y que lo dejan estacionado hasta que el queso agarra cierta textura. De ahí viene la maduración de un queso. Habrá que investigar. Ok, porque yo sí vi, al menos en Estados Unidos, alguna vez que estaban haciendo un proceso de maduración de queso, me explicaron que dependía mucho del tiempo y la luz del sol que le daba, clima, muchas cosas, para que ellos obtuvieran uno u otro queso, y eso dependía mucho de su maduración. Ok, entonces ahí está, aporte cultural. Me estoy enfrentando a los titanes. A ver, ¿qué más? Tete Jenny nos dice, el dulce de papaya con queso de bol está riquísimo. Oye, Tete Jenny, estás haciendo lo mismo que nos hizo. A ver, nos estás abriendo el apetito. Ya ahorita no debo de pensar en ese ate con su queso de bola, pero en fin. Adelante, doctora, ¿qué más tenemos? Bueno, también están los recetarios familiares, que eso es muy difícil de encontrar porque pues casi nadie los conserva, ¿no? O se usan tanto que están en las casas y están ahí hechos bolas. En ¿no? hay ya recetas que se están ahí. Que están ya desbaratando, que ya es la tercera libreta. Es una joya, ¿no? Son joyas porque realmente, pues ahí está la forma como se hacen y lo que se comía en esas épocas. Yo tuve la suerte de entrevistar a Pedro Sánchez y ellos ellos rescataron de unas viejas fotocopias maltratadas un recetario familiar de don Antonio Piña. Es Antonio Piña Glory, que según tengo entendido tenía una librería, creo que en la calle 60. Él le gustaba mucho tener así apuntamientos de las recetas de su suegra y de su esposa. Llegó a formar 600 recetas, y no estoy considerando los postres, o sea, nada más 600 recetas. Y ese recetario es muy rico porque pues finalmente te está indicando lo que se comía día a día, pues de las postrimeras del siglo XIX hasta por lo menos 1930, ¿no? Del siglo XX. Entonces, analizándolo puede uno saber los ingredientes, la frecuencia, por la forma como lo trabajaban, cómo lo hacían, qué comían, qué no comían, vamos, o sea, eso es algo muy interesante. El otro documento que también me llamó mucho la atención es un libro que es un manual también para el queso relleno, pero es un libro de texto. Es de una escuela privada, que es creo que secundaria y preparatoria, y dentro de ese libro de texto viene el queso relleno. Y eso también es interesante porque no solamente están los libros que se compran en las librerías, también está en las escuelas como parte de la instrucción, y está incluido el queso relleno. Eso nos explica mucho por qué lo saben hacer, por lo menos, o lo sabían hacer las generaciones de atrás, ¿no? Ahora, eso es un tremendo dato, porque esto le dio riqueza al guiso. Claro, y le dio continuidad, permanencia, o sea, es interesante. Y originalidad, porque pues a veces no lo saben hacer y le empiezan a modificar. Bueno, hay detalles. Hay eso también. Sí pasa, ¿no? Sí. Bueno, de hecho, las recetas, hay variaciones, ¿verdad? Variaciones, exactamente. Hablando ya como tal del queso relleno, bueno, pues tanto los estudiosos como los amantes de la gastronomía coinciden que es un producto pues del ingenio y de la necesidad, porque el queso Gouda, como sabemos, pues se comía en Europa en rebanadas, ¿no? Pero aquí con el clima caribeño, pues se descomponía muy rápido, ¿no? Entonces alguien descubrió que el queso agujerado y excavado se conservaba más, y luego pues se dieron cuenta que el esqueleto, digamos, la calavera, pues había que aprovecharla, y entonces la empezaron a rellenar con los productos que tenían a la mano, ¿no?
Y de esa forma le responde a lo que comentaba ¿quién? Rolando. ¿Ah? Sí. De que por qué se empezó a escarbar para que se conservara más tiempo. Así Para que es. hubiera una conservación, fíjate. Cuando yo entrevisté al doctor José Díaz Cerveras, me platicó una historia muy curiosa que hacían. Antes, me decía que antes se consumía aquí mucho jerez. Su abuelita consumía jerez. Una vez que quedaba escarbado el queso, le agregaban un chorrito de jerez, lo tapaban y lo dejaban que se agusanara. Ya después sacaban los gusanos, los echaban al comal y se lo comían. Y eso lo encontré en otra historia también, pero en la otra historia era un francés que hacía lo mismo. Oye, pero fíjate, eso pero que no se los comía en el comal directamente. Así tal cual. Le echaban jerez, la primera que echaban me dijiste. jerez, la abuelita. ¿Le llenaban, doctora? No me dijo si lo llenaban, pero sí le han de ver. Eso producía una fermentación, ¿no? Se fermentaba, se creaban los gusanos, los sacaban, los echaban al comal y se los comían. Otra versión que me contaron era que también echaban vino, en este caso no mencionan jerez, mencionan vino, fermentaba también, y ya cuando salían los gusanos se lo comían así tal cual directamente, ¿no? Alba Pino, que creo que es familiar de la sidra Pino que estábamos mencionando, la pude entrevistar. Ella lo que me comentaba que por tradición familiar, ella, siguiendo las recetas de los ingredientes que utilizaban las abuelas y las nanas, le echaban un chorrito de jerez para darle sabor. Ella me comenta que hasta la fecha todavía le echa su chorrito de jerez para darle sabor. Ahora, hay un investigador que se llama José Ortiz, que es muy bueno. Es realmente una persona que se dedica a hacer estudios pues a profundidad sobre la gastronomía caribeña. Y decía que, en un artículo decía que realmente está muy poco estudiado el origen del queso relleno, ¿no? A pesar de que se considera un platillo de la cocina regional como tal, ¿no? Él encuentra la primera referencia en la greicera. Dice: la greicera es una especialidad de la isla de Menorca. Menorca pues es una isla de España que estuvo bajo dominio español y luego estuvo en manos de ingleses y luego estuvo en manos de franceses. En esta greicera, el queso de bola lo agujeran, lo rellenan con macarrones mezclados con una salsa de sofrito y parte del queso extraído, rallado, lo ponen todo junto y lo ponen al horno. Ese pareciera ser como el origen de la forma como lo cocinamos, ¿no? Otra historia que comenta Belén Navajas, que es una historiadora que habla sobre la vida interior de los barcos, ella mencionaba que el principal problema de los barcos pues es justamente pues mantener la comida que no se echa a perder y también pues que no ocupe mucho espacio cuando los barcos pues siempre son reducidos, ¿no? El almacenaje pues debe ser una cosa a considerar, ¿no? Por lo tanto, la vida alimentaria, digamos, las cosas que comía el marinero pues eran los bizcochos, las legumbres, el arroz y los quesos. En algún momento el queso bajó de los barcos y se introdujo a las mesas yucatecas, y no solamente yucatecas, como vamos a ver. Hay en una entrevista que hice, me comentaban una historia de una de las abuelitas. Decía: cuando éramos niños íbamos a la playa y recuerdo que decían: va a llegar un barco. Paraban lejos porque no había un muelle como ahora, ¿no? En pequeños barcos acercaban las mercancías. Como ellos traían para sus alimentos el queso y veían que les gustaba, pues empezaron a venderlos, ¿no? Otra historia que me platicó Estefan Ayora, que es un antropólogo y es un especialista en la historia de la gastronomía, me decía que a su abuelita no le decían que el queso de bola era ilegal, era contrabando, le decían que se había caído del barco y que las embarcaciones lo habían recogido y que por eso iban y lo vendían. Esa es otra de las historias, ¿no? Sí, pues hay gente que menciona que la primera llegada del queso de bola fue por un naufragio de un barco holandés. Ahí está la historia. De allá nace, yo creo que la parte entre historia y leyenda, ¿no? Porque sí.
Ahora, el cronista de Mérida, Gonzalo Navarrete, que seguro lo conocen, cuando lo entrevisté me comentó que en América el platillo también se come en Aruba, en Curazao, Venezuela, en Nicaragua, en Puerto Venezuela. Rico, en Venezuela, en Jamaica. Sí. De hecho, en Venezuela es el platillo nacional. Y Curazao no nos debe sorprender, pues Curazao es una isla y está enfrente de Venezuela. Y hay que tener de la Guyana holandesa también, de por allá. Sí, de acuerdo con José Ortiz, que es el que les comentaba que estudia mucho la comida caribeña, él dice que ahí en Curazao es donde más variedad hay de los ingredientes que se le ponen al queso relleno. Ahí en Curazao tienen varias formas, lo pueden rellenar de camarón, lo pueden rellenar de pescado, lo pueden rellenar de res o de pollo. Incluso el de Venezuela, de hecho, es de pollo. Y bueno, nos sorprende, Curazao es una isla que, como les comenté, está muy cerca de Venezuela y además es holandesa, desde 1634 forma parte de ellos. Sí. Ahora bien, si hablamos ya propiamente de los ingredientes y si dejamos a un lado la cuestión del relleno, nos vamos a ver que lo que realmente nos distingue al queso relleno de aquí es el acompañamiento. El col y la salsa, ¿no? Ese es el aderezo, eso es lo que lo hace diferente a los demás. Cuando yo revisé los periódicos, justamente como me decías, encontré en los muelles que llegaban muchas cosas extranjeras, las harinas, como mencionábamos, el clavo, el comino, la almendra, la manteca, el orégano, la canela, las pasas, la pimienta, o sea, muchas cosas. Revisé 18 libros justamente para ver pues cuáles eran, digamos, los ingredientes que se mantenían y aquellos que no. Estos 18 libros pues, van desde el 18 hasta el 20, ¿no? Como mencionamos, ¿no? Y lo que yo encontré es que casi todos se refieren a la carne como queso, como de puerco. Solamente en en dos recetarios usaban la carne de puerco y de res, o sea, al mismo tiempo. Pero en cuestión de relleno, para el caso de Yucatán, es puerco. Las aceitunas, las pasas y las alcaparras pueden decirse que son como los ingredientes tradicionales del queso relleno. En el caso de la almendra, yo encontré que solamente en 4 de los 18 libros que revisé aparece la almendra como uno de los ingredientes. Tu mami me comentaba que justamente que a lo mejor era una cuestión que más bien era como de fechas especiales donde se le ponía la almendra, ¿no? Caso contrario pasa con el huevo cocido. El huevo cocido lo traen todos los libros que yo revisé. Solamente hay una que no lo considera, que es un libro que se llama Guisos y Postres Tradicionales de Yucatán, de 1983. Es el único que no tiene huevo cocido. Pero todos los demás trae el huevo cocido como parte de los ingredientes. Como parte de los ingredientes. Se mantiene, como decías. En cuanto a la forma de cocción que me decías, todos lo cocinan en baño María, a excepción de 2. El libro de María Cámara, que se llama Recetas de Cocina Yucateca, que es del 2005, dice que va horneado. Y el libro de Josefina Rivero, que se llama Lo que se comía en mi casa, que es del 2004, lo cocina en olla express. Todos los demás es a baño María. Bueno, habría que sentir qué diferencia de sabor tiene. Fíjate que en mi casa lo hacen mucho horneado. Originalmente lo hacían al baño María y después lo empezaron a hacer horneado. Yo creo que cambia la consistencia del queso, como que queda más suavecito, más cremoso el baño María, según mi percepción, ¿no? Sí. A lo mejor me equivoco. O sea, en tu casa lo hacen más que nada horneado. Horneado, porque es más práctico hasta cierto punto. ¿Que el baño María? Sí, porque el baño María tienes que poner una olla y el agua y prácticamente se cueza al vapor. Bueno, habría que checar qué tan ¿qué dicen? ¿Qué diferencia de sabores hay? ¿Tenemos algún comentario por allá todavía o estamos tranquilos? Seguimos. Estamos tranquilos por ahora. Están esperando que les demos la receta que se la van a quedar con las ganas. Porque ahora bien, bueno, algunas recetas son como especiales, ¿no? Por ejemplo, La cocina familiar en el estado de Campeche, que es un libro del 2001, no le pone ningún ingrediente ni de puerco, ni pollo, ni nada. Simplemente lo rellena con el propio queso. Debe ser una variante. Es una variante. De hecho, el queso relleno de mariscos, entiendo que es receta campechana.
que es una variante. Es lo que he escuchado. Pero sí. sin embargo, por ejemplo, en varios restaurantes de acá, sobre todo especializados en mariscos, los encuentras. ¿Mm? Que es lo que le comentaba, alguna vez le comenté a David, que lo que es la cocina yucateca no es una cocina del estado de Yucatán, sino que es una cocina regional, es peninsular. Todos los mismos guisos se comen tanto en Campeche como en Mérida, en Chetumal. Bueno, etcétera. actualmente si tú vas a los restaurantes de mariscos que están en la mañana, como pasa con la Tetis, que venden camarón empanizado y venden estas cosas, te vas a encontrar que ya hacen taquitos de queso relleno, que ya hacen panuchos de queso relleno, o sea, que no son panuchos obviamente, pero hacen el guiso, Sí, o claro. salbutes de queso Sí, sí, relleno. El mismo pip también lo hacen de queso. Caray, eso no, Del queso de bola, sí, hay pip de Sí. queso de bola. Yo me doy de jamón y queso. No, pero hay pip de voy a queso de probar. bola. No sabía. Ese yo no lo sabía, nunca Ni lo yo. probé. ¿Quién sabe qué invento raro y lo vende ahí? En Texcoco hacen un queso relleno de relleno negro. Encontré dos Dos recetarios recetarios, sí. que hablan sobre, que mencionan dos clases de queso relleno, queso relleno blanco y queso relleno negro. Ah, caray, fíjate No que sabía, ese no lo tampoco sabía. Yo como curiosidad, no lo he probado, No, ni pero yo. lo hace poco lo Y escuché. el queso, para hacerlo oscuro, lo hacen con el chilmole Ajá. y el colorado, creo Sí, que le sí, llaman, sí. ¿no? Sí. Y por eso queda oscuro, pero solamente en dos recetarios había esos dos tipos de queso relleno. caray, Yo nunca había interesante. escuchado queso relleno blanco y queso Pues relleno no, ni negro. yo. Siempre, para mí era Sí, siempre sí, sí, el por el tradicional, col, el sí. blanco, ¿no? Claro. Y bueno, pues fue realmente pues muy enriquecedor encontrar muchas cosas que permanecen igual y otras cosas que se hacen de manera diferente, ¿no? Acuérdense que los libros de cocina pues constantemente son editados y reeditados y reeditados, se mueven muy Y hay rápidamente. variaciones. Y hay variaciones, pero sin embargo hay otras cosas que permanecen, ¿no? Que siguen estando ahí. A mí finalmente, pues hablando de lo que me decías tú del impacto, lo que más me llama la atención es esta creatividad, esta constante innovación para hacer de un producto, digamos, viejo, o que Viejo. parece que no es tan viejo, Ajá. a estarlo innovando y sacando nuevas cosas. Y aunque Yo nos leí, tachan, ¿no? yo leí por ahí que el kiwi ya le iban a poner también queso de bola. No, los venden, hay No, sí, los venden. Hay lugares donde Ahí los estoy. venden. Claro, el kiwi de Tenemos queso de queso de bola, bola. por supuesto. Y está el pastel de queso. El pastel de queso de Las bola. marquesitas. Las marquesitas. con el queso de bola encima. Encima con helado. Queso de bola sobre queso de bola. O sea, es increíble. Y yo creo que eso también distingue mucho al El Estado. otro día la estaba viendo creatividad. un video de un chef y un comentarista, una persona que trabaja en los medios de comunicación, que tienen un programa que se llama Está Carbón, donde están haciendo un filete de res, no me acuerdo si era un ribeye, uno de esos, y le hacían una salsa de queso de bola y lo bañaban. Por eso, y tiene que estar bueno, porque a mí todo lo que sea queso de bola. Es que los yucatecos, fíjate que hubo un lugar donde vendían hot dogs aquí en Brisas, aquí en Ajá. la glorieta de Brisas, que tuvo un éxito enorme. Y fíjate, esos hot dogs vienen de Chetumal. ¿Los cuáles? Esos unos que les ponen la salchicha, jamón, tocino y relleno queso bola. Bueno, esos, fíjate, Y hay pero varios. fíjate lo que comentábamos. Imagínate cómo está arraigado el queso de bola en Yucatán. Así es. Que tan solo el espectacular que pusieron, donde se veía el hot dog y el queso de bola rebosando el hot dog, llenó el lugar. O sea, el queso de bola es un ingrediente totalmente exitoso en la gastronomía yucateca. Sí, está en la mentalidad ya del yucateco, está en las calles, está en los manuales, está hasta en los cubículos de los profesores. Sí. Cuando yo entrevisté a Pedro Ramírez, era 15 de mayo, creo que el Día del Maestro, ¿no? Sí. Le regalan, desde hace 10 años me dijo que el sindicato de la UADY le regala cada 15 de mayo por el Día del Maestro un queso de bola. Bueno, yo en la facultad teníamos un maestro de Derecho Penal, el maestro Liborio, que los varios estudiantes que querían quedar bien con él,
Le llevaba el maestro le pedía dos cosas: su queso de bola o sus galletas esas danesas que venían en lata de mantequilla. También, sí, sí. sí. No. Pero el queso de bola era De cajón. y trabajaba con eso en la procuraduría, lo que es ahorita la fiscalía, la procuraduría de justicia, y lo iban allá y le llevaban a sus escritores. De repente pasabas a verlo y tenía hasta 3 o 4 quesos de bola. Bueno, es que fíjate, 4. ahorita en los supers o en otros lados, yo recuerdo la época, doctora, cuando el queso de bola era que tenías que ir a comprarlo al Chetumalito. Ilegal. No lo podías Bueno, conseguir. ¿sabes quién es de los? Creo que no sé si el principal o casi el exclusivo, que es Casa Barudi. Sí, ¿Ya? lo es. Lo es, Él ¿verdad? es el que tiene el contacto directo con la cooperativa allá en Holanda y es el único distribuidor autorizado. ¿Ah, sí? Y cualquiera Sí. que le quiera dar vuelta, los de la cooperativa holandesa le dicen, no, tiene que ir con Barudi. Y Barudi es el único. Tremenda, ¿no? Por eso sabemos, por Barudi, que es un queso especial, el que se hace para acá más salado de lo normal. Ujú. Y además, fíjate, ya lo venden hasta por partes en el super, y te venden un cuarta parte. Sí, claro, media rebanada de la Porque parte de ¿a carne quién no fría. le va a gustar unos huevitos estrellados con queso de bola y Y frijol? es a lo que comentamos, cuando Claro. ese Al queso francés, que ¿no? escarbabas, Francés. mientras lo escarbabas para hacer tu queso relleno, lo hacías con huevos revueltos, lo hacías con Los polvoreabas con- sobre frijol. Imagínate esos días esos días lluviosos, el dulce con tu pan papaya, francés, tu queso de bola La y tu pasta de frijol. guayaba. No necesitas más. la Sí. pasta de guayaba, o así nomás con galletitas o con el pan francés. Qué cosa. Hay quienes con frijol colado. ¿Qué también cosas? lo Después todos comen. van a cenar y esperemos que estén en queso de bola. ¿Tenemos algo, Cintia? Sí, Olga Cervera, horneado queda más suave y se hornea solo 10 minutos. Horneado queda más suave, no se habla. Sí, Muchas no. gracias, Olga. 10 minutos. Pues por eso. Sí. Porque por la prisa de comerse el queso de bola. No vengan con su que queda no. Tienen Nada de baño María. Nada de baño María, pero es por la prisa de comerse el queso de bola, no por otra cosa. Hay ¿no? mucha gente que es muy purista, ¿no? Tiene que ser así. Tiene que llevar las dos carnes. Y yo les digo, los puristas, yo era de los puristas de la cocina, ¿no? Que nada más, pero ya después vas viendo que probando nuevos sabores. Tiene nuevos que llevar su ingredientes. pañal, decían. Casi. No, el queso de bola no le ponen pañal. Sí, le ponen Sí, papel. con Sí. una manta, una telemanta. Una manta. Pues cuando lo haces al baño María. Exacto. Claro. Imagínate el tiempo que debe El de tiempo, llevar. exactamente. Yo desconozco el tiempo, pero Pero no pues, son 10 minutos. Nada más le digo a los No, puristas. Olga nos dio 10 minutos. Que si todos horneado. fuéramos puristas, seguimos comiendo carne cruda en las tabernas, Porque así va evolucionando la comida, la Ya se me cocina. antojó de francés con queso de bola. En fin, a ver. Y a mí el Cintia. late. Ese no me lo había quitado de la mente de que lo dijeron ahí. A ver, ¿qué más tenemos? Cintia? Rolando Ricardo nos comenta, en la colonia Alemán frente a la gasolinera vendían francés con jamón y queso de bola. Qué rico. Qué rico. Todavía, ¿no? Unas tortas allá, ¿no? No sé. Creo que todavía existe. Pero de que no son las María Elena, porque No, la se llama, ¿no? creo que no problem, una cosa así. ¿Sí? Sí, que ven varias, o sea, varias variedades, entre ellas también con queso de bola. Es que le da un sabor tan especial. Sí. Y el pastel de queso de bola que mencionabas, creo que son los más vendidos en Mérida. Bueno, ese lo inventó la señora doña Icha Castellanos Gual. De Tabasco, ¿verdad? No, ¿No? no. La receta, ella se inspiró en un libro de recetas tabasqueñas Eso. que hacían un pastel con, no era queso de bola, era un queso, de los quesos que en Tabasco se produce mucho queso fresco, y con un queso de allá, y ella pues lo que hizo fue hacer el pastel con queso de bola. Pero ella sí vivió mucho tiempo en Tabasco, allá es donde vio esa receta, y aquí lo adoptó, la señora es de acá, y aquí la, y una de las personas que le empezó a comercializar fue mi mamá cuando tenía su pastelería, y posteriormente... Tiene que volver a esa Es pastelería, cierto. porque es necesaria. Esa pastelería es Ella fue, vamos a decir, la que lo comercializó, lo que la dio a conocer ese pastel, y ya ahorita lo encuentras en todas las pastelerías, el pastel de queso en bola. Como ya encuentras marquesitas desde Ciudad del Carmen hasta Chetumal. Ya ves, por no Cancún, tramitar tu referencia de origen. los kibis. La patente. La patente. Y el helado, hay helados de queso en bola. Hay, Los kibis que hacen actualmente, por ejemplo, Sikef, ajá. le meten queso de bola y están riquísimos. Incluso
los restaurantes como colonos también están manejando ya los kiwis con Las queso de empanadas de queso bola. Y de son bola. súper buscados, ¿eh? Empanadas Empanadas de de queso de queso de bola. bola, sí es cierto. Súper Sí, buscados. Eso se me olvidó. Bueno, en Chetumal hay unos que le llaman queques, que aquí no hay. Bueno, de repente por ahí alguien como que los venden por encargo, que es como un panecito así redondo, como un biscuit más o menos relleno de queso de bola. Ah, fíjate, yo conocía los queques de Chetumal, pero de queso Filadelfia. También en Filadelfia, y luego también lo hacen de queso Daisy y de queso de bola. ¿Verdad? El queso Daisy aparece todo el tiempo ahí en las publicidades. Queso Daisy, queso Queso Daisy. Daisy. Es también muy Que es rico. como- Sobre todo el que viene en rueda de queso de Ajá. Es lo que dicen que es de papa, la verdad no lo sé. Dicen que es de papa, eso me dijo otro ¿Ah, sí? amigo, Ajá, caray, que era no de sabía que era papa de y que papa. se usaba para el sandwichón, ¿no? Ajá, para el paté Bueno, que se entre hace el otras cosas, sandwichón, para el o también el queso americano, el tipo queso Kraft. Bueno, el queso de ahí sí agarró fuerza por otro guiso muy popular acá, los charritos. Ah, Eso es verdad. bueno, pero hay ese pip de jamón y queso también con queso Daisy, lo hacen. está buenísimo, pero ahí está. ¿Qué más tenemos, Cintia? Estamos tranquilos. Bueno, ahí todo el mundo debe estar ahorita en su casa comiendo su queso Daisy. Ya no a cenar, Queso de bola. tenemos hambre. Y Ya, nosotros aquí seguimos. Y nosotros acá, ¿qué hacemos acá? Bueno, en fin, muy bien. ¿Qué más tenemos? Pues, ¿Tenemos sí, algo para un cerrar? panecito dulce con Sí, ¿verdad? para cerrar, Para finalizar, ¿qué tenemos, doctora? no sé si conocen a Diana Kennedy. Ella es, bueno, era porque se murió el año pasado, pero es una persona que se dedicó a estudiar la cocina mexicana y se fue a varios, iba recorriendo todo el país, rescatando recetas y probando y fomentando sobre todo que no se perdieran esos guisos, esos platillos, ¿no? Y se le considera de hecho como es la embajadora más célebre que tiene la cocina mexicana. Se llama Diana Kennedy, creo que es de origen estadounidense. Ella tiene un libro que se llama Cocina Esencial de México, que es donde tiene, digamos, la colección de los platillos que para ella son los fundamentales, ¿no? Y así lo ha difundido a nivel mundial. Cocina esencial de Cocina México. Esencial de México. Y es una colección de recetas que, como te menciono, son las fundamentales. Y dentro de las fundamentales está el queso relleno. A mí me da mucho gusto porque habla de la difusión, ¿no? Habla de que es un platillo que ya salió de aquí. Fíjate. Y está. ¿Y ese libro está a la venta? Sí, debe de estarlo. Fíjate. Ajá. No tengo el año, pero es. Debe estar. Entonces la recomendación del libro de hoy sería Cocina el libro Fundamental. Cocina Fundamental de Cocina México. Esencial de Esencial México. de México de Diana Kennedy. Diana Kennedy. Ahí está, pueden intentar conseguir ese libro, Cocina Esencial de México, y ahí se van a encontrar a nuestro, porque es nuestro, queso relleno. De ¿Ok? queso relleno. Yo creo que es el lugar de México que más compra queso relleno a los Países Bajos. Seguramente sí. A mí me encantaría tener los datos. Porque ahora sí yo que no lo vamos veo, a todos. yo que viajo, cuando he ido a otros Números. estados de la República, no lo veo tan común. No, como bueno, acá. no sé, es que realmente creo que tampoco nos hemos fijado. No. No vamos como que, no vas a ir a buscar queso relleno, Yo- queso de bola. Yo las veces que he viajado igual así turísticamente y sí voy a comer, no he visto queso de, no he visto queso de bola en los restaurantes. Yo viajaba no. y no me acuerdo haber visto en los menús como aquí que bueno, queso relleno, no, queso no relleno. Sabe, porque sí hay restaurantes de comida yucateca bueno, en y claro, México, de comida y yucateca. bastantes, hay muchos, y yo Sí, creo que sí lo deben de Sí lo tener. deben de tener, Sí porque lo deben de tener. es uno de los platillos. Pero los restaurantes normales, no de cocina yucateca. Ah, no, los normales no los creo. O cosas de queso de bola. Como O lo sea, ves no, aquí, ¿no? Que pasas a los parques, están las marquesitas. Están las marquesitas. Las Vas a los marquesitas. restaurantes y hay queso relleno, y si no hay queso relleno, hay Vas a las fondas, están las empanadas las de queso. empanadas de queso de queso. bola. Y vas a las pastelerías y está el pastel de queso de bola. Y bueno, O el pan de queso de o bola el pan de también. queso de bola. Ajá. Creo que hasta la rosca de reyes viene el queso de bola. Sí, 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 también, es también cierto. el rosca de La reyes. rosca de de reyes bola. trae queso de Fíjate bola. que El mi pan de mamá puerco seguro que está. empezó a hacer con el queso de bola el pan y lo cambió por el patagras, porque como el pan al final de cuentas es más seco porque no lleva. Pero el pan Patagras. lleva, se humedece ya sea con almíbar o depende el pastel con Me imagino. leche. Con Ajá, queso sí, patagras lo empezó a hacer, Sí. que es más grasoso. Que también está muy sabroso, sobre todo bien Delicioso, cocinado, está sí. delicioso. Y me imagino que la protección roja que tiene, pues ha de ser por la transportación. Creo que
ya no la... Lo que sí, pasa ya no es la que traen, o ya no es como antes se tal, ¿no? pelaba, de hecho lo mencionas en tu libro. Sí. Se tenía que remojar la calavera una noche antes para suavizar y prácticamente se rasuraba. Con un cuchillito ibas pelando. Pero ahorita ya creo que... Parece que ya no tiene la misma consistencia No, que de ya antes. con los mismos dedos lo Ajá. despegas. Ya es Antes como más estaba fácil. totalmente pegado, ¿no? Sí. Sí, por eso lo dejaban Venía remojar. pintado prácticamente. Casi. Pero ahora creo que todos a veces todavía como que le dan su raspadita. Su raspadita, ¿verdad? sí. Porque yo he visto que lo para que no quede como lo rojo. despegan Ajá. como un plátano o un banano. Sí, Sí, casi, como si casi. fuera un plástico, por decirlo de una Como si forma. fuera un plástico. Antes era una cera, por decirlo. Me imagino que lo hacía por cuestiones de protección contra ratones o... Y duraba más. ¿No? Y Se también conservaba para mejor. conservación, porque es como que lo tengas al alto, Era una- vacío. era que una sea. cera. Se conservaba, pues Ajá. él protegía, ¿no? Ujú. Era una como cera, ¿no? Y fíjate que Yo creo que sí. también menciona como tipo anécdota ahorita que comentabas lo de esta señora Kennedy. Cuando llegaron una visita de los reyes de Holanda en los años Ah, en los 70, 70s hicieron el queso el relleno. queso relleno, y dicen Cierto. que se llevaron al cocinero que hizo la cena, es el queso, para que le enseñe a los cocineros del rey cómo preparar el queso relleno. Que creo que desde el año pasado además ya no es Holanda, son Países Bajos. Sí, Creo que se pusieron en mal plan los cuates de ahí y dijeron que ellos no eran Holanda, que Holanda era creo que una ciudad nada más. no y, sé. y ya se declaró de que no es Holanda, ahora son Países Países Bajos. Bajos. Ah. Y si lo ven, por ejemplo, y esto vino hasta el cambio incluso en la selección de fútbol, que ya no es la selección de fútbol caramba. de Holanda. No sabía. Sí, Tampoco sí, lo se sabía. declaró que ya el nombre oficial es Países Bajos, se acabó la Holanda y no les gusta incluso a ellos que se les diga holandeses. ¿Cómo sería Países Bajos? Países Bajeros, ¿cómo se les diga? Habría que oírlo, ¿no? Habría que ver cuál es su, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Su gentilicio, ¿no? O sea, Sus gentilicios, sí. pero sí, salió, fue publicado de que ya Holanda declaraba su nombre real, que era Países Bajos. Eso es lo. ¿Tenemos algo más para finalizar, Cintia? Raquel Palomo, gracias por la recomendación del libro. Así, Raquel, adelante, si lo consigues nos avisas. Este libro que tú hiciste no está a la venta, ¿verdad? El del libro del queso relleno. Es que no es propiamente un libro. Un libro, es una no, es investigación. una investigación y se quedó como texto nada más. No sé cuál era la intención del ayuntamiento no pienso que fuera a ser un libro porque no me lo comentaron como tal, sino más bien era una investigación que yo entregué obviamente en papel. Pero son derechos ya del ayuntamiento, ¿eso? Sí. O sea, no tienes derechos sobre ellos. No. No más el No, pues, derecho, qué porque lástima. creo que los autores A difundir. que sea difundirlo, que se le reconozca como La fuente, como el origen. el origen, y ella es la que el derecho a autor existe eso, y existe también Pero los el derechos derecho de autor, económicos. yo lo puedo reconstruir, o sea, yo podría hacer mi propio libro independiente o ya no lo puedo hacer. No, ella puede poderlo abundar más y hacer un libro, va a ser otra obra. ¿Ah? ¿Qué es lo que pasa? Me imagino que este fue un contrato, ¿no? Te contrataron para hacer la investigación. Así es. Y como es un contrato, el dueño de los derechos ¿Quién te económicos contrata? es el ayuntamiento. Si el ayuntamiento lo quiere editar y vender, lo puede hacer, siempre y cuando reconozca que El Marcela autor. es la autora. ¿Mm? Pues Es como- sería un verdadero gusto ver que se presenta, se publica, porque realmente es una investigación muy valiosa. Creo que es la primera investigación seria y que abundado sobre. Que sobre- casi no hay estudios, No hay de estudios esto, realmente hay muy pocos. José Ortiz es el que más trabaja, y también Estefan Ayora, que está en la Facultad de Antropología de la UAD, y también tiene muchos artículos muy interesantes de gastronomía yucateca. Él se dedica mucho a ese tema, es un gran conocedor. Y bueno, pues también el cronista Gonzalo Navarrete también conoce mucho y además no solamente del queso relleno, o sea, y de es todos los gastrónomo, demás. él también hace artículos de Ajá. reseñas de restaurantes. Sí, conoce Pero sin mucho. embargo, yo no conozco o no he visto un libro o al menos un compendio Y sabes que también hace falta hacer un estudio en general de lo que es la cocina yucateca, que es un tema que tenemos también, invitar a alguien experto en eso,
para poder hablar, porque la cocina yucateca tiene una serie de fusiones Sí. y la evolución que sigue teniendo, que la hace muy especial. Y yo lo he visto. Will Rodríguez creo que escribió Will Rodríguez, en la... Tiene un libro muy bueno que tiene mucho, Yo lo tengo, mucho de hecho, texto lo tengo. histórico, de hecho. Tengo la fortuna de conocer a Will. Sí, es una investigación bonita. Y tengo en el libro de la cocina, el gran libro de la cocina yucateca. Y él escribió también en la enciclopedia de Yucatán del Tiempo una sección sobre la cocina yucateca. ¿En Yucatán del Tiempo de Ajá. Casares? Sí, Ok. allá tiene una sección de No sé si la enciclopedia yucatanense también tenga. No también me es que no fijaron. entiendo. Allá hay una duda que voy a investigar. Si esa Yucatán del Tiempo es como una extensión de la enciclopedia yucatanense o esa No, tengo parte. entendido que esa parte, Esa porque parte. es Cáceres, esa La parte. enciclopedia de Yucatán del Tiempo, yo trabajé en ella. Ujú. La enciclopedia de Yucatán del Tiempo es una enciclopedia que se crea totalmente ajena a la yucatanense, con un plan diferente, con un manejo diferente de las fichas bibliográficas, ok, a cargo de don Juan Duch Kollel, en aquel tiempo el gran escritor don Juan Duch Kollel, de Roger Campos Munguía y de este otro escritor. El que financia esto es don de Casares, Raúl Casares G. Cantón. Ok, hace el financiamiento. Yo recuerdo que empieza esta enciclopedia, a mí me nombran director del proyecto digital de esa enciclopedia, y yo creo los primeros softwares para ingresar las fichas bibliográficas. Entonces se hace toda una biblioteca con una serie de libros preciosos que yo no sé dónde los sacaron, no los he vuelto a ver. Había uno que se llamaba Yucatán en los 40s. Yucatán en los 40s. Era un librito que tú lo encontrabas en esa. Tenían una biblioteca acá en la Colonia México, donde ahorita está, donde estuvo San Francisco Telas, y luego fue un casino. En la esquina había una casa. Sí. ¿Se acuerdan? Había una casa de un jardín, Prolongación, Montejo. Sí. Esas eran las oficinas corporativas del grupo de Raúl Casares, G. Cantón, y yo tenía oficinas ahí. Y cuando se hace el diseño de esta obra de Yucatán del Tiempo, se crea esta pequeña, una enorme biblioteca que estaba ahí con una serie de libros divinos, o sea, ok. Y realmente era un proyecto ajeno y tendiente a superar a la yucatanense, ok, en calidad, en contenido, en investigación. Mete mucho dinero don Raúl Casares G. Cantón ahí. Y se emite 10 años después, y estoy hablando creo que de los 90s. Sí, parece ser que sí. Cuando Es ya actual. sale, pero no sé qué ha sido, sale con una calidad impresionante, hermosísimo, unos tomos hermosísimos, como para que engalane cualquier biblioteca, pero no sé qué ha pasado con él, no sé si se siguió vendiendo, editando. No, ni yo. No yo sé. tengo nomás en mi casa un tomo porque allá Es una joya. hay una parte que hablan de las mujeres empresarias de Yucatán y menciona a mi mamá y esta doctora Villagómez, Gina, escribe y menciona tres veces a mi mamá y le regaló ese tomo a mi mamá. Yo tristemente perdí uno que por menso, donde hablaba también de ahí salía mi abuelo, de los que habían sido los primeros introductores del ganado y del cerdo a Mérida, y ahí salía mi abuelo Joaquín Ordaz Vera, ¿no? Entonces, pero pues es en un cambio de casa, pues quién sabe dónde fue a parar eso. Suele pasar. Suele pasar. Suele pasar. ¿Qué más tenemos? ¿Sí, ¿tenemos algo más para despedirnos? Sí, tenemos comentarios finales. Jorge Buenfil nos dice, en mi caso lo degusto en pastel de queso de bola, panqué de queso de bola, rosca de queso de bola. Caray, pues le mete a todos los pasteles. Sí, luego nos anda llevando pan para que engordemos en bueno, casa. porque está en el retorno, él trabaja en el retorno, pues como no, Pues sí, y es que está delgado, porque si fuéramos nosotros también claro. roto camisa. ¿Qué más tenemos ahí? Israel Siguenza Calderón, ¿en dónde consigo otras publicaciones de la doctora Marcela en Ciudad de México? Israel, doctora. Buena pregunta.
Tu libro de Zavala Zavala está editado por el gobierno del Estado de México y seguramente debe de estar allá. Ahora sí que. Pero debes tener correos y todo para que podamos mandar. Si nos dejas sus correos, yo tengo varios por ahí que tengo. Si nos dejas sus correos, podemos nosotros. Yo tengo uno que se me dedicaste. Ah, perfecto. Doctora, si nos dejan sus correos, podemos contactarlos para que te puedan adquirir esos libros, sí, ¿no? Sí, con mucho gusto. Yo todavía tengo por ahí unos que otros. Ahí está, pues contáctenos para que ahí está una publicación. Mira, presúmelo. ¿Dónde lo ponemos? Está acá. Es un libro que escribió la doctora. Ahí está. Se llama El Yucatán de Zavala, sus primeros años. Ahí está, miren, uno de los libros de la doctora. Porque aquí tenemos delay con la doctora. ¿Qué pasó? Aquí está congelado, aquí, no sé qué pasó. Sí, ya se congeló ya. Bien. Okay. Ahí está el libro de la doctora. De todas maneras, déjenos sus datos para que nosotros contactemos a la doctora y les podamos pasar sus redes sociales y les podamos pasar todo. ¿Tú tienes mi gran Miguel? ¿Para qué? ¿Tienes mis datos o no? Sí, los tengo. Ahí está, pues los tienen. Miguel debe tener mis datos. Si nos dejan sus datos, los que quieran. Qué bueno que sí los tienes. Sí. Ah, qué suertudo. Bueno, ya son suertudos. Por aquí luego te mando. Suertuda, muchas gracias. Tiene la suerte de tener uno dedicado a la doctora. Y para Cintia también. Gracias, doctora. ¿Tú no quieres Cintia? ¿Por qué pasará eso? Nadie la conoce, pero la perrita está enamorada de la perrita. Sí, debería de salir aquí. Muy bien. ¿Qué más tenemos? La doctora Mariana Domínguez, excelente programa. Nuestra historia es muy interesante y enriquecedora. Y como dice la doctora, el yucateco es sumamente creativo, sobre todo en cuestión de gastronomía. Fíjate que apoyando lo que dice Marianita, el yucateco es sumamente celoso con su comida. La otra vez. Yo creo que es de lo más celoso, de verdad. Sí. Ya ves a los de Venga la Alegría, hicieron sus papachudos todos raros, los querían asesinar. Hicieron una cosa. Y hay otros de esos de Viva la Alegría, igual creo que la otra vez, no creo que hicieron unos panuchos, igual los criticaron. Y hay aquella que vino del Distrito Federal y se atrevió a hablar mal del Movilpollo. Casi la matan. Pero ya sí estaba muy feo ese. Lo compró en la carretera, estaba horroroso. Perdón, no te metas en problemas. No. Pero hay unos de la carretera que están muy buenos. Tiene que dar buena imagen y claro. tiene que ser. Hay unos muy buenos en la carretera. Pues, allá en Chencú, en el parque, hay una persona que vende ahí que están buenísimos. Esos de puestos de pollos, o sea, el asador los hace, ¿no? Pero acá sí creo que hasta le cerraron el restaurante, ¿eh? O sea, porque ella tenía un restaurante, tenía un negocio aquí en Mérida, y se han puesto agresivísimos por eso, y le fueron hasta boicotear su negocio. Se puso muy difícil. El yucateco no perdona que hables mal de su comida. De su terruño. Sobre todo de su comida. No, es una cosa que no perdona. Tenemos algo más. Muy bien, muchas gracias. Pues bueno, vamos a dar por concluido el programa de hoy. Quiero agradecerle muchísimo a la doctora Marcela González Calderón. Doctora, tú sabes, estás invitada de por siempre. Gracias. Lo que tú sabes es algo que nos aporta muchísimo. Y que pues este es un tema nada más, y ahí sale la doctora. Tenemos a la doctora que ha emitido libros, tenemos al suertudo del abogado con su libro ahí dedicado. Tenemos a un super personaje aquí con nosotros, como mayoría de las personas invitadas, y te quiero agradecer mucho, doctora. Muchas gracias, al contrario. Muchas gracias por estar aquí, por permitirme pues difundir algo que para mí fue muy divertido hacer, muy interesante, aprendí mucho y sigo aprendiendo mucho, porque lo que pasa con los historiadores es que nunca le quita uno el pie a las cosas. Una vez que adopta un tema, ya todo el tiempo está uno investigando. Y anotando datitos, o que sea de los más mínimos, haciendo anotaciones al margen, diciendo esto me encontré ahorita ya encontré otra cosa. O sea, es un tema que uno nunca abandona, ¿no? Así que al contrario, hay que ir sumando, ¿no? Aquí tienes un escaparate de los temas. Aquí nos gusta hablar de temas con gente que conoce los temas, que domina los temas, como es tu caso, que obviamente ya lo vimos que eres experta en esto.
Así que estás permanentemente invitada. Vimos que tienes muchos estudios. Hay que hacer las cosas como debe ser. Hay que reconocer cuando la gente se prepara, cuando la gente hace su trabajo de forma profesional, y aquí hay una muestra. Con amor. Y qué bueno que has estado con nosotros, te agradecemos muchísimo. Gracias. Miguel, tu palabra de despedida. Pues reiterar el agradecimiento a Marcela por haber... Al contrario, tú muchas siempre gracias. me ayudaste. Disfruté mucho Tú y el programa, Carla, estuvo yo muy agradable. estoy. Espero que la gente también lo haya en los auditorios lo haya disfrutado. Y como dice David, yo creo que vamos a hacer otros temas, vamos a prepararlos también. Yo recuerdo cuando nos vimos, que creo que fue con Carla, que le pregunté si conocía a alguien que podía yo entrevistar. Inmediatamente me puse en contacto contigo, Sí, nos me acuerdo. vimos en un En un Starbucks, en un Starbucks café, aquí, sí. me traías ya hojas de cosas que tú ya habías encontrado, o sea, yo te lo agradezco mucho porque yo empecé de la nada, ¿no? Entonces te agradezco mucho pues todo el apoyo. No, Y bueno, bueno, qué por bien. eso cuando pude tener el papel, pues te lo mandé, ¿no? Sí, no te lo podía mandar de otra disfrutado, forma sí. porque como bien tú sabes, No se puede, no se puede. Pero sí quise que lo tuvieras, también no sé, los agradecimientos, pues ahí están, ahí está tu mami, ahí Muchas estás tú, gracias. está Carla, están todos, ¿no? Porque realmente pues es un trabajo en conjunto, ¿no? Así es. Y pues muchas gracias por tomarme en cuenta en ese momento, los agradecimientos y pues... Pues ahí estamos, muchas gracias a la doctora. Cintia, ¿cuándo tenemos este programa en YouTube? Cuéntanos, invita a la gente a estar con nosotros. Les invitamos a verlo también en nuestro canal de México Inteligente. Los sábados a las 8 de la noche ya está publicado ahí. Recuerden darle a la campanita para que les notifique. Sabadito, ustedes pueden retomar esto, volver a escuchar este hermoso tema. México Pues o Inteligente comiendo el MX. queso relleno porque es sábado. El sábado ya estarán empachados de queso relleno cuando vuelvan a oírlo y quieran comerlo al día siguiente con cochinita. Con cochinita no, ¿verdad? ¿No ha pasado? No. Pero tenemos la idea. ¿Quién es el primero? ¿Quién es el primero? Tacos de cochinita con queso relleno. Oye, No, se por me favor, antoja, no, por favor. no se te antoja. Cuando lo pruebes vamos a decir no se te antoja. Eso seguramente que se va a pasar. A todos ustedes muchas gracias. México Inteligente MX en el canal de YouTube. Estamos les invitamos el próximo jueves a las 8 de la noche con otro súper tema que estamos preparando para todos ustedes. No se lo vayan a perder, compartir con nosotros estas noches de octubre, de luna llenas, de preciosas lunas, y escuchar y dedicarnos una hora y media o 2 horas a platicar con nosotros de temas que no todo el mundo platica siempre y que nos encanta a todos nosotros. Gracias a todos ustedes. Cintia, ¿algún comentario final? Estamos tranquilos, todo el mundo ya está comiendo su huevito estrellado con queso relleno, con queso de bola, espolvoreado. Con queso relleno. Muchas gracias a todos ustedes, gracias a todo el staff, gracias por la preparación, a todos los invitados y a todos los que nos acompañaron. Nos vemos la próxima semana a las 8 de la noche en otro tema de Saboreando Yucatán a través de nuestro canal de México Inteligente. Buenas noches y que la pasen muy bien. Buenas noches. Buenas noches.